Todo comenzó con un símbolo, un ojo dentro de un triángulo y un mensaje inquietante. La verdad sobre el Vaticano y los Illuminati ha sido ocultada por demasiado tiempo. Aquella mañana gris, el periodista Diego Mendoza abrió ese correo sin saber que estaba dando el primer paso hacia uno de los laberintos más oscuros de la historia moderna. ¿Era solo una teoría más? ¿O realmente existe un vínculo entre la iglesia más poderosa del planeta y la sociedad secreta más temida de todos los tiempos? Lo que empezó como una simple curiosidad se convirtió en una investigación que desafiaría todo lo que creía saber sobre poder, fe y control. Illuminati y el Vaticano, la conexión jamás revelada, una imagen, un ojo, el Vaticano. Eso fue todo lo que necesitó Diego Morales para entrar en el laberinto. Una noche de lluvia, un correo anónimo cambió su vida. Si quieres conocer el secreto que une a los Illuminati con la Iglesia, empieza aquí. Durante 2 años, Diego siguió pistas ocultas, cruzó fronteras, abrió archivos sellados y descendió a lugares prohibidos bajo la Basílica de San Pedro. Lo que encontró fue más perturbador que cualquier teoría. Una red de símbolos, rituales y estructuras que el Vaticano nunca quiso explicar, porque quizás no puede. ¿Y si la Iglesia no fue infiltrada por sociedades secretas? ¿Y si siempre fue parte de ellas? Era una tarde lluviosa de noviembre cuando el periodista Diego Morales recibió un correo electrónico que cambiaría su vida para siempre. El remitente era anónimo. El asunto decía simplemente la verdad, y dentro había una sola imagen, un ojo que todo lo ve flotando sobre la cúpula de San Pedro. Si quieres conocer el secreto más guardado de los últimos 250 años, decía el mensaje, sígueme por el laberinto de la historia, pero ten cuidado. Algunos secretos prefieren permanecer enterrados. Diego había investigado muchas historias extrañas durante sus 20 años como periodista, pero algo en ese mensaje lo intrigó profundamente. No era solo otro teórico de la conspiración enviando enlaces de YouTube. La imagen había sido manipulada con precisión profesional y cuando rastreó la dirección IP, esta desaparecía en una red de servidores proxy que parecían diseñados por expertos en ciberseguridad. ¿Quién tenía tanto conocimiento técnico y por qué elegirlo a él? Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento en Madrid, Diego comenzó lo que se convertiría en una obsesión de 2 años. Empezó donde cualquier investigador responsable debería empezar, separando los hechos históricos de la ficción popular. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. La historia real era mucho más fascinante, compleja y perturbadora que cualquier teoría conspiratoria que hubiera escuchado. Durante los siguientes meses, Diego viajaría por Europa, siguiendo pistas históricas, consultaría archivos secretos que llevaban décadas sin ser abiertos y entrevistaría a académicos, teólogos, exagentes de inteligencia y hasta presuntos miembros de sociedades secretas. Su búsqueda lo llevaría desde las bibliotecas polvorientas de Baviera hasta los pasillos marmóreos del Vaticano, desde los archivos de la Guerra Fría hasta los algoritmos de las redes sociales modernas. La pregunta que había comenzado como simple curiosidad periodística se transformó en algo mucho más profundo. ¿Por qué la humanidad necesita creer en conspiraciones? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos nuestra fascinación con los poderes ocultos? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando los mitos se vuelven tan poderosos que comienzan a influir en la realidad política y social? Esta es la historia de esa búsqueda, una jornada que nos llevará al corazón de uno de los misterios más persistentes de la civilización occidental. La primera pista llevó a Diego a Ingolstadt, una pequeña ciudad universitaria en Baviera, Alemania. Era aquí, en una fría noche del 1 de mayo de 1776, donde todo había comenzado. Irónicamente,
La misma fecha en que las colonias americanas declaraban su independencia, un joven profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt fundaba una sociedad secreta que eventualmente sería considerada más peligrosa que cualquier ejército. Weishaupt no era el típico revolucionario que uno podría imaginar. A los 28 años era un académico respetado, un hombre de familia y, curiosamente, profesor de Derecho Canónico en una universidad jesuita. Pero detrás de su fachada respetable, Weishaupt albergaba ideas radicales que pondrían en jaque al establishment religioso y político de su época. Había sido educado por jesuitas, pero paradójicamente llegó a verlos como la encarnación de todo lo que estaba mal en la sociedad. El dogmatismo, la superstición y el control del pensamiento libre. La Europa de 1776 era un continente en tensión. Las ideas de la Ilustración se extendían como fuego, desafiando siglos de autoridad religiosa y monárquica. Voltaire atacaba a la Iglesia Católica con su pluma mordaz. Rousseau cuestionaba el origen divino del poder real, y Diderot compilaba una enciclopedia que ponía el conocimiento científico por encima de la revelación divina. En este caldero intelectual, Weishaupt vio una oportunidad histórica: crear una organización que acelerara la llegada de la era de la razón. Los Illuminati de Baviera, como se conocerían históricamente, comenzaron con apenas 5 miembros reunidos en una habitación secreta de la Universidad de Ingolstadt. Weishaupt, quien adoptó el nombre en clave de Espartaco, en honor al rebelde romano que desafió al imperio, diseñó una estructura organizacional revolucionaria para su época. La sociedad estaba dividida en 3 clases principales: el noviciado, donde se enseñaban moral y virtud cívica; la masonería, que incorporaba rituales masónicos; y los misterios, el círculo interno donde se revelaban los verdaderos objetivos de la organización. Lo que hacía únicos a los Illuminati no era solo su oposición a la Iglesia, sino su metodología sofisticada. Weishaupt desarrolló un sistema de infiltración que era asombrosamente moderno para su época. Los miembros debían adoptar nombres en clave. El propio Weishaupt era Espartaco, comunicarse mediante cifrados complejos y, lo más importante, infiltrarse en posiciones de poder e influencia en la sociedad. Su objetivo declarado era combatir la superstición religiosa, el abuso del poder estatal y promover la educación de las mujeres y la igualdad social. En la práctica, esto significaba una guerra silenciosa contra el poder de la Iglesia Católica y las monarquías absolutas. La organización que Diego estaba investigando había sido mucho más sofisticada de lo que la mayoría de la gente imagina. Los Illuminati no eran simplemente un club de intelectuales anticlericales. Eran una máquina de propaganda e infiltración que habría impresionado a cualquier servicio de inteligencia moderno. Weishaupt había estudiado cuidadosamente las debilidades de las estructuras de poder existentes y había diseñado su organización para explotarlas. El sistema de reclutamiento de los Illuminati era particularmente ingenioso. No se acercaban directamente a los candidatos con propaganda antirreligiosa o revolucionaria. En su lugar, identificaban a individuos con inclinaciones intelectuales. Los atraían con promesas de conocimiento superior y hermandad, y solo gradualmente revelaban los verdaderos objetivos de la organización. Este proceso podía tomar años, durante los cuales el candidato era cuidadosamente observado y evaluado. Solo aquellos que demostraban total lealtad y discreción eran admitidos en los círculos internos. La estructura jerárquica de los Illuminati estaba diseñada para mantener el control centralizado mientras permitía expansión rápida. En la base estaban los preparatorios o novicios, que recibían educación básica en moral y filosofía. Encima de ellos estaban los grados masónicos adoptados, que incluían aprendiz, compañero y maestro masón.
Pero el verdadero poder residía en los misterios, divididos en misterios menores, que incluían el grado de sacerdote y regente, y misterios mayores, mago y rey. En la cúspide estaba Weishaupt mismo, conocido como el general de la orden. Lo que más aterrorizaba a las autoridades era la red de espionaje interno que habían desarrollado. Cada miembro tenía la obligación de informar sobre las actividades, pensamientos y contactos de otros miembros. Llevaban diarios detallados que debían entregar periódicamente a sus superiores. Este sistema permitía a los líderes mantener control absoluto sobre la organización, pero también significaba que tenían acceso a información íntima sobre figuras poderosas de la sociedad que habían sido reclutadas. La correspondencia entre los miembros, que sería interceptada años después por las autoridades bávaras, revela una organización obsesionada con el secreto y la seguridad operacional. Desarrollaron un elaborado sistema de cifrado. Usaban nombres en clave no solo para personas, sino también para ciudades y conceptos importantes, y establecieron rutas seguras de comunicación a través de toda Europa. Roma era Babilonia, Viena era Egipto, y su propia causa era referida como la obra. Esta atención al detalle operacional sugiere que los Illuminati eran mucho más que un simple club de debate filosófico. El alcance geográfico de la organización también era impresionante para su época. Aunque comenzaron en Baviera, para 1784 tenían logias operativas en Alemania, Austria, Hungría y habían establecido contactos en Francia, Italia y otros países europeos. Se estima que en su apogeo, los Illuminati tenían entre 2.000 y 3.000 miembros activos, incluyendo nobles, intelectuales, comerciantes y, significativamente, miembros del clero. Esta última categoría era particularmente preocupante para las autoridades religiosas, ya que sugería que la infección había penetrado en las propias filas de la Iglesia. Mientras Diego investigaba los orígenes de los Illuminati, se dio cuenta de que para entender realmente la supuesta conexión con el Vaticano, necesitaba comprender la posición de la Iglesia Católica en el siglo XVIII. Era un periodo de crisis existencial para la institución más poderosa de Occidente. Durante más de 1000 años, la Iglesia había sido el árbitro final de la verdad, la moralidad y el conocimiento, pero ahora las fuerzas de la Ilustración la desafiaban en todos los frentes. El Vaticano del siglo XVIII no era simplemente una institución espiritual, era un Estado soberano que controlaba vastos territorios en Italia, tenía su propia moneda, mantenía ejércitos y jugaba un papel crucial en la diplomacia europea. Los estados pontificios se extendían desde Roma hasta Ravenna, y el Papa no era solo el líder espiritual de millones de católicos, sino también un monarca temporal con poder político real. Esta dualidad entre lo sagrado y lo secular colocaba al Vaticano en una posición única, pero también vulneraba. La amenaza que representaban los Illuminati y grupos similares no era meramente ideológica, era existencial. Las ideas ilustradas no solo cuestionaban doctrinas específicas de la Iglesia, sino que atacaban los fundamentos mismos de su autoridad. Si la razón humana era superior a la revelación divina, si el progreso científico podía explicar fenómenos naturales sin recurrir a lo sobrenatural, y si la educación secular podía crear ciudadanos morales sin instrucción religiosa, entonces, ¿qué papel le quedaba a la Iglesia en la sociedad moderna? Los jesuitas, la orden religiosa más poderosa e intelectualmente sofisticada de la Iglesia, se habían convertido en el símbolo de todo lo que los ilustrados despreciaban. Fundada en 1540 por Ignacio de Loyola como la Compañía de Jesús, los jesuitas habían desarrollado un sistema educativo que dominaba la formación de las élites europeas. Su lema,
Ad majorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios, y su cuarto voto de obediencia absoluta al Papa los convertían en los soldados intelectuales de la Contrarreforma. Pero para 1773, su poder había generado tantos enemigos que el propio Papa se vio obligado a disolverlos. La supresión de los jesuitas por el Papa Clemente XIV el 21 de julio de 1773 fue uno de los eventos más traumáticos en la historia moderna de la Iglesia. La orden que había sido la columna vertebral de la educación católica, las misiones globales y la defensa intelectual de la fe, fue eliminada de un plumazo. Oficialmente, la decisión se tomó para restaurar la armonía en la Iglesia, pero en realidad fue el resultado de presiones políticas enormes de las monarquías borbónicas de Francia, España, Portugal y Nápoles, que veían a los jesuitas como una amenaza a su soberanía nacional. Diego descubrió que la supresión de los jesuitas era mucho más compleja y misteriosa de lo que los libros de historia generalmente relatan. No fue simplemente una decisión administrativa, fue el resultado de una campaña de desprestigio que duró décadas y que utilizó muchas de las mismas tácticas que los Illuminati adoptarían posteriormente. Los enemigos de los jesuitas los acusaban de conspirar contra los gobiernos legítimos, de acumular riquezas secretas, de mantener comunicaciones cifradas con agentes en todo el mundo y de obedecer a una autoridad superior, el Papa, por encima de los intereses nacionales. La campaña antijesuita comenzó en Portugal bajo el Marqués de Pombal, quien los acusó de estar detrás de un intento de asesinato contra el rey José I en 1758. Aunque las evidencias eran circunstanciales, Pombal utilizó el incidente para expulsar a todos los jesuitas de Portugal y sus colonias, confiscando sus propiedades y enviando a muchos a prisión. Francia siguió el ejemplo en 1764 y España en 1767, en cada caso bajo acusaciones similares de conspiración y deslealtad. Lo que hace este episodio particularmente relevante para la historia de los Illuminati es que muchas de las acusaciones contra los jesuitas se convertirían, años después, en elementos centrales de las teorías conspiratóricas sobre sociedades secretas. Se decía que los jesuitas tenían una red global de comunicaciones secretas, que infiltraban gobiernos y universidades, que acumulaban riquezas ocultas y que trabajaban para establecer un gobierno mundial bajo el control del Papa. Estas acusaciones, que en el caso de los jesuitas tenían al menos alguna base en la realidad, sí tenían una red global, sí influían en la política, sí manejaban grandes riquezas, se convertirían en el modelo para futuras teorías sobre los Illuminati. La ironía histórica es que Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, había sido educado por jesuitas y conocía íntimamente su organización y métodos. Muchos historiadores sugieren que la estructura de los Illuminati estaba conscientemente modelada sobre la de los jesuitas, pero con objetivos opuestos. Donde los jesuitas buscaban fortalecer la autoridad papal y la fe católica, los Illuminati querían destruir ambas. Donde los jesuitas promovían la obediencia y la tradición, los Illuminati predicaban la razón y el progreso. Cuando Clemente XIV finalmente cedió a las presiones y disolvió la Compañía de Jesús, creó un vacío de poder intelectual dentro de la Iglesia que sería difícil de llenar. Los jesuitas habían sido los principales defensores teológicos del catolicismo contra las ideas protestantes e ilustradas. Su supresión dejó a la Iglesia vulnerables precisamente en el momento en que más necesitaba una defensa intelectual sofisticada. Este vacío sería explotado no solo por los Illuminati, sino por todo el movimiento ilustrado en general. El Papa Clemente XIV, que había tomado la decisión más controversial de su pontificado, murió apenas un año después, en septiembre de 1774.
Aunque oficialmente murió de causas naturales, los rumores de envenenamiento circularon inmediatamente. Los partidarios de los jesuitas lo veían como un traidor que había vendido a la orden más leal de la Iglesia por conveniencia política. Sus críticos lo consideraban un papa débil que había cedido ante las presiones seculares. La verdad, como Diego estaba comenzando a entender, probablemente estaba en algún punto intermedio, pero la atmósfera de sospecha y conspiración que rodeó su muerte alimentaría teorías alternativas durante siglos. La investigación de Diego reveló que el Vaticano del siglo XVIII no fue meramente un objetivo pasivo de las fuerzas ilustradas. También desarrolló estrategias activas de resistencia y contraataque. El sucesor de Clemente XIV, Pío VI, 1775-1799, heredó una iglesia debilitada por la supresión jesuita y bajo ataque constante de filósofos, políticos y ahora sociedades secretas como los Illuminati. Su pontificado de 24 años sería uno de los más turbulentos en la historia papal. Pío VI implementó lo que los historiadores modernos llaman una estrategia de asedio. Reconociendo que la Iglesia no podía detener las ideas ilustradas por la fuerza, se concentró en fortalecer las defensas internas y mantener la lealtad de los fieles. Restauró la disciplina clerical, promovió devociones populares que conectaran emocionalmente con los creyentes y desarrolló una red de informantes dentro de las universidades y cortes europeas para monitorear las actividades de grupos anticlericales. Pero la respuesta más fascinante del Vaticano fue la creación de sus propias redes semisecretas de influencia. Órdenes como los Pasionistas, fundada por San Pablo de la Cruz, y los Redentoristas de San Alfonso María de Ligorio, operaban con un nivel de discreción que rivalizaba con las sociedades secretas laicas. Estas órdenes tenían la misión específica de combatir las ideas ilustradas, no a través de debates académicos públicos, que generalmente perdían, sino a través de la persuasión personal, la dirección espiritual de figuras influyentes y la creación de redes de católicos devotos en posiciones clave. La correspondencia papal de este período, que Diego pudo consultar en los archivos secretos vaticanos, ahora llamados Archivos Apostólicos Vaticanos, revela una institución mucho más sofisticada políticamente de lo que generalmente se reconoce. Pío VI mantenía una red de nuncios, embajadores papales, que funcionaban efectivamente como agentes de inteligencia, reportando no solo sobre asuntos eclesiásticos, sino sobre movimientos políticos, actividades de sociedades secretas y cambios en la opinión pública. Estos informes eran analizados por un círculo interno de cardenales que funcionaba como una especie de Consejo de Seguridad Nacional papal. Lo que más sorprendió a Diego fue descubrir que el Vaticano había desarrollado sus propios métodos de comunicación cifrada y operaciones encubiertas. Los nuncios usaban códigos elaborados en su correspondencia con Roma, y existe evidencia de que la Santa Sede financió secretamente actividades antirrevolucionarias en varios países europeos. Esto no era inusual para los estados de la época, pero contradecía la imagen popular de un Vaticano que era meramente reactivo ante las amenazas externas. La estrategia vaticana también incluía un elemento que sería crucial para entender las futuras teorías conspiratóricas: la instrumentalización del miedo. Los predicadores católicos comenzaron a presentar la Ilustración no simplemente como un error intelectual, sino como una conspiración diabólica para destruir la civilización cristiana. Los masones, los Illuminati, los filósofos y eventualmente los judíos fueron presentados como partes de un plan coordinado para establecer el reino del anticristo en la tierra. Esta narrativa apocalíptica resonó profundamente con las poblaciones rurales y menos educadas, creando una base de apoyo popular para la resistencia anti-ilustrada.
La búsqueda de Diego tomó un giro inesperado cuando descubrió que el mito moderno de los Illuminati no había sido creado por sus enemigos contemporáneos, sino por dos hombres que escribieron décadas después de que la organización había sido oficialmente disuelta. Augustin Barruel, un jesuita francés, y John Robison, un profesor escocés, nunca se conocieron. Pero sus libros, publicados casi simultáneamente en 1797-1798, crearían una narrativa sobre los Illuminati que perduraría hasta nuestros días. Barruel había vivido el horror de la Revolución Francesa en carne propia. Como sacerdote católico, había visto cómo sus colegas eran guillotinados, las iglesias profanadas y la fe católica prohibida oficialmente. Para él, la revolución no había sido un movimiento popular espontáneo, sino el resultado de una conspiración cuidadosamente orquestada. En sus Memorias para servir a la historia del jacobinismo, Barruel presentó una teoría que conectaba a los filósofos ilustrados, los masones y los Illuminati en una sola conspiración secular contra el cristianismo. John Robison, por su parte, era un hombre de ciencia respetable, profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Royal Society de Londres. Su book, Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, llegó a conclusiones similares a las de Barruel, pero desde una perspectiva protestante. Robison había sido masón, lo que daba credibilidad a sus afirmaciones sobre la infiltración de las logias por parte de elementos radicales. Lo que hizo tan poderosos estos libros no fue solo su timing. Aparecieron cuando Europa estaba traumatizada por años de guerra revolucionaria, sino su metodología. Tanto Barruel como Robison citaban documentos reales de los Illuminati que habían sido confiscados por las autoridades bávaras en 1785. Mezclaban hechos verificables con especulaciones imaginativas, creando una narrativa que era parcialmente verdadera y, por tanto, completamente convincente para lectores que querían una explicación simple para el caos que los rodeaba. La genialidad involuntaria de estos autores fue crear lo que los psicólogos modernos llaman una teoría conspiratoria de gran unificación. En lugar de ver la Revolución Francesa como el resultado de múltiples factores económicos, sociales y políticos, Barruel y Robison ofrecían una explicación que reducía toda la complejidad de la historia moderna a un conflicto simple entre las fuerzas del bien, cristianismo tradicional, y las fuerzas del mal, conspiración secular. Esta narrativa era intelectualmente satisfactoria, emocionalmente potente y políticamente útil para los regímenes conservadores que buscaban justificar la represión de movimientos reformistas. Pero había un problema fundamental con las teorías de Barruel y Robison. Los Illuminati históricos habían sido disueltos en 1785, una década antes de que comenzara la Revolución Francesa. Para que su teoría funcionara, tenían que argumentar que la organización había sobrevivido en secreto, probablemente infiltrándose en la masonería regular para continuar su trabajo subversivo. Esta hipótesis, para la cual no existían evidencias concretas, se convirtió en el núcleo de todas las futuras teorías conspiratóricas sobre sociedades secretas. Durante su investigación en las bibliotecas de París y Londres, Diego hizo un descubrimiento que lo dejó perplejo. El símbolo que más se asocia con los Illuminati en la cultura popular, el ojo que todo lo ve dentro de un triángulo, en realidad tenía orígenes completamente cristianos y había sido usado por la Iglesia Católica durante siglos antes de que existieran los Illuminati. Cómo un símbolo cristiano se había convertido en el emblema de una supuesta conspiración anticristiana. La respuesta reveló la naturaleza profundamente irónica de cómo se forman los mitos conspiratorios.
El ojo de la providencia aparece en el arte cristiano desde el siglo XVI como una representación de la omnisciencia divina. La Santísima Trinidad era frecuentemente simbolizada por un triángulo, y el ojo dentro del triángulo representaba a Dios Padre vigilando su creación. Este símbolo adornaba iglesias católicas y protestantes por toda Europa, y fue adoptado oficialmente por los Estados Unidos en 1782 como parte del Gran Sello Nacional, años antes de que alguien hubiera escuchado hablar de los Illuminati. Los Illuminati históricos de Weishaupt usaban símbolos completamente diferentes: la lechuza de Minerva, diosa romana de la sabiduría, puntos dentro de círculos y referencias clásicas greco-romanas. El ojo que todo lo ve nunca apareció en sus documentos auténticos. Fue solo en el siglo XIX, cuando los teóricos de la conspiración comenzaron a conectar todos los símbolos misteriosos en una sola narrativa, que el ojo de la providencia se asoció con los Illuminati. Esta asociación errónea se solidificó durante el siglo XX a través de la cultura popular. Películas, novelas y posteriormente la Internet presentaron el ojo en el triángulo como evidencia de la continua influencia Illuminati en el gobierno americano. El hecho de que apareciera en el billete de $1 se citaba como prueba de que los Illuminati controlaban el sistema financiero mundial. La ironía es que el símbolo había sido colocado allí por cristianos devotos, no por conspiradores anticristianos. Diego se dio cuenta de que estaba viendo un patrón que se repetiría una y otra vez en la historia de las teorías conspiratóricas: la reinterpretación retroactiva de símbolos y eventos para que encajen en una narrativa preexistente. Los teóricos de la conspiración no estaban descubriendo conexiones ocultas, las estaban creando. Pero estas conexiones imaginarias se volvían reales en el sentido de que influían en cómo la gente interpretaba el mundo y tomaba decisiones políticas. La transformación del ojo de la providencia de símbolo cristiano a icono conspiratorio también ilustraba algo más profundo sobre la psicología humana. Las personas tienden a ver patrones incluso donde no existen, especialmente cuando están ansiosas o temerosas. En tiempos de incertidumbre social, símbolos ambiguos se convierten en pantallas de proyección para los miedos colectivos. El ojo que todo lo ve podía representar la benevolente providencia divina o la vigilancia siniestra de poderes ocultos, dependiendo de la mentalidad del observador. Lo que más fascinó a Diego en esta fase de su investigación fue descubrir cómo las ideas de Barruel y Robinson se habían convertido en una especie de máquina de propaganda autoperpetuante. Una vez que la narrativa básica fue establecida, existe una conspiración secular milenaria contra el cristianismo. Cada evento histórico subsecuente podía ser reinterpretado como evidencia adicional de esta conspiración. Durante las guerras napoleónicas, los enemigos de Napoleón lo presentaron como un agente de los Illuminati. Cuando las revoluciones liberales se extendieron por Europa en 1848, los conservadores las atribuyeron a la influencia de sociedades secretas. La unificación de Italia y la pérdida de los estados pontificios fueron vistas como parte del mismo plan anticatólico. Cada crisis social o política se convertía en nueva evidencia de la conspiración eterna. Esta maleabilidad narrativa explica la extraordinaria longevidad de las teorías sobre los Illuminati. A diferencia de teorías conspiratorias más específicas que pueden ser falsificadas por evidencia contraria, la teoría Illuminati era suficientemente vaga y flexible para absorber cualquier desarrollo histórico. Si no había evidencia de actividad Illuminati, eso simplemente probaba lo secretos y sofisticados que eran. Si había disturbios sociales, eso probaba su influencia destructiva.
Si había periodos de paz y prosperidad, eso probaba su estrategia a largo plazo de crear un gobierno mundial. Diego también descubrió que la propagación de estas teorías había seguido los mismos patrones que cualquier otro tipo de información viral. Se transmitían más fácilmente a través de redes sociales existentes, iglesias, asociaciones políticas, círculos intelectuales. Se adaptaban a las preocupaciones locales de cada comunidad y se fortalecían cada vez que eran atacadas por autoridades oficiales. Los intentos de refutar las teorías conspiratorias frecuentemente tenían el efecto opuesto, ya que los creyentes interpretaban la negación oficial como evidencia de encubrimiento. Pero quizás el aspecto más inquietante que Diego descubrió fue cómo estas teorías habían comenzado a influir en la realidad política. Para el siglo XIX, los gobiernos europeos estaban tomando decisiones reales basadas en el miedo a sociedades secretas que probablemente ya no existían. Leyes antimasónicas fueron aprobadas, individuos fueron perseguidos por supuestas afiliaciones Illuminati y políticas represivas fueron justificadas como medidas necesarias contra la conspiración secular. Las teorías conspiratorias sobre los Illuminati se habían convertido en lo que los sociólogos llaman una profecía autocumplida. Al generar represión real contra grupos reformistas y liberales, las teorías realmente crearon las condiciones para movimientos secretos y revolucionarios. La paranoia sobre conspiraciones inexistentes generó las condiciones sociales que hacían más probables las conspiraciones reales. Era un ciclo que Diego estaba comenzando a sospechar, continuaba hasta el día de hoy. La investigación de Diego lo llevó a un periodo de la historia que rara vez aparece en los libros populares sobre conspiraciones. El siglo XIX, cuando el Vaticano libraba una batalla existencial contra las fuerzas de la modernidad. Lo que descubrió fue que la Iglesia Católica no había sido una víctima pasiva de las sociedades secretas, sino un combatiente activo en lo que solo puede describirse como una guerra de inteligencia que duró décadas. En 1814, cuando el Papa Pío VII restauró oficialmente la Compañía de Jesús después de 41 años de supresión, no estaba simplemente corrigiendo una injusticia histórica, estaba reconstruyendo la red de inteligencia más sofisticada que la Iglesia había poseído jamás. Los jesuitas habían aprendido lecciones valiosas de su período de supresión y regresaron con una comprensión mucho más aguda de cómo operaban las sociedades secretas, porque en muchos sentidos habían tenido que convertirse en una ellos mismos para sobrevivir. Durante los años de prohibición, muchos exjesuitas habían continuado operando en secreto, manteniendo sus votos y obedeciendo a superiores ocultos. Habían desarrollado métodos de comunicación cifrada, redes de refugio seguro y sistemas de financiamiento que operaban completamente fuera de los canales oficiales de la Iglesia. Cuando fueron restaurados oficialmente, trajeron consigo toda esta experiencia clandestina. El Vaticano ahora tenía una orden religiosa que entendía íntimamente cómo funcionaban las operaciones secretas. Lo que Diego encontró en los archivos jesuitas en Roma fue evidencia de una red de inteligencia que rivalizaba con cualquier servicio secreto gubernamental de la época. Los jesuitas mantenían perfiles detallados de masones prominentes, monitoreaban las actividades de sociedades secretas en toda Europa e incluso habían logrado infiltrar algunas de estas organizaciones. Sus seminarios se convirtieron en centros de adiestramiento donde los futuros sacerdotes aprendían no solo teología, sino también técnicas de interrogación sutil, análisis de inteligencia y lo que hoy llamaríamos guerra psicológica. El caso más extraordinario que Diego descubrió fue el de los sanfedistas en Italia.
Oficialmente era una organización de católicos devotos dedicada a defender los estados pontificios contra los revolucionarios. Pero en la práctica operaban como una sociedad secreta católica completa con rituales de iniciación, juramentos de lealtad sangrienta y células operativas que llevaban a cabo sabotaje, espionaje y ocasionalmente asesinatos políticos. Lo irónico era que mientras el Vaticano denunciaba públicamente las sociedades secretas como intrínsecamente malvadas, secretamente patrocinaba la suya propia. La estructura de los sanfedistas era un espejo casi perfecto de las organizaciones que se suponía que combatían. Tenían grados jerárquicos, nombres en clave, ceremonias secretas y un sistema de comunicación cifrada que conectaba células desde Nápoles hasta Milán. Su juramento incluía la promesa de defender la Santa Iglesia contra todos sus enemigos, secretos y manifiestos, incluso hasta la muerte. Pero lo más revelador era que muchos de sus líderes eran también miembros del clero regular, creando una línea directa de comunicación entre estas operaciones clandestinas y la jerarquía oficial de la Iglesia. La búsqueda de Diego tomó un giro dramático cuando comenzó a investigar eventos más recientes que conectaban el Vaticano con sociedades secretas reales, no imaginarias. En los archivos del periódico italiano Corriere della Sera encontró miles de páginas sobre el escándalo de la Logia P2, Propaganda Due, un caso que en los años 1980 había sacudido Italia hasta sus cimientos y había implicado directamente al Banco del Vaticano. Licio Gelli, un exfascista convertido en empresario, había transformado lo que comenzó como una logia masónica regular en algo mucho más siniestro. Una organización secreta que incluía generales, políticos, banqueros, periodistas y significativamente altos funcionarios del Vaticano. La lista de miembros de P2, descubierta por la policía italiana en 1981, leía como un who's who del establishment italiano, incluyendo 3 ministros del gabinete, 43 parlamentarios, 183 oficiales militares y al menos una docena de figuras vinculadas directamente con el Banco del Vaticano. Lo que hacía este caso particularmente explosivo era que P2 no era solo una red social de élite. Tenía un programa político específico que incluía la eliminación de sindicatos, la concentración de poder mediático y la creación de lo que Gelli llamaba una democracia presidencial que en la práctica significaba un gobierno autoritario. Habían logrado infiltrar no solo instituciones civiles, sino también militares y de inteligencia, dándoles acceso a secretos de Estado y la capacidad de influir en operaciones gubernamentales. La conexión vaticana se reveló a través del Banco Ambrosiano, dirigido por Roberto Calvi, conocido como el Banquero de Dios, por sus estrechas relaciones con el Vaticano. Calvi era miembro de P2 y había usado el Instituto para las Obras de Religiosidad, IOR, el Banco Oficial del Vaticano, para lavar dinero de fuentes dudosas, incluyendo la mafia siciliana y posiblemente operaciones de inteligencia estadounidenses en América Latina. Cuando el esquema colapsó en 1982, Calvi fue encontrado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres en circunstancias que aún hoy son controvertidas. Diego se encontró con un documento particularmente inquietante en los archivos judiciales italianos. Una carta de Calvi a Juan Pablo II, escrita poco antes de su muerte, en la que advertía al Papa sobre fuerzas dentro del Vaticano que estaban trabajando para destruir la Iglesia desde dentro. La carta mencionaba específicamente a funcionarios que eran miembros de P2 y que tenían acceso a información financiera sensible del Vaticano. Calvi implicaba que su propia vida estaba en peligro porque sabía demasiado sobre estas conexiones. Lo que más perturbó a Diego fue la respuesta oficial del Vaticano al escándalo P2. En lugar de una investigación transparente y limpieza interna,
La Santa Sede adoptó una postura defensiva, negando cualquier conocimiento de las actividades ilícitas y presentando al Vaticano como otra víctima de Calvi y Gelli. Sin embargo, documentos internos que filtraron años después sugerían que al menos algunos funcionarios vaticanos habían estado conscientes de las afiliaciones de P2 de sus socios bancarios y habían elegido hacer la vista gorda debido a la rentabilidad de la relación. El caso P2 era importante para la investigación de Diego porque mostraba que las conexiones entre el Vaticano y sociedades secretas no eran solo fantasías de teóricos conspiratorios, sino realidades documentadas del siglo XX. Pero también revelaba algo más sutil: cómo las instituciones poderosas, incluyendo la Iglesia, pueden verse obligadas a operar secretamente cuando perciben que sus intereses están amenazados. En cierto sentido, las circunstancias habían forzado al Vaticano a adoptar precisamente los métodos que oficialmente condenaba. La fase más perturbadora de la investigación de Diego comenzó cuando un contacto anónimo le proporcionó acceso a áreas del Vaticano que normalmente están prohibidas para visitantes, periodistas e incluso para muchos miembros del clero. Lo que vio allí desafió muchas de sus preconcepciones sobre la naturaleza del catolicismo institucional y le dio una nueva perspectiva sobre por qué el Vaticano había sido objeto de teorías conspiratorias durante siglos. Bajo la Basílica de San Pedro, más allá de las tumbas papales que los turistas pueden visitar, existe un laberinto de túneles y cámaras que se extienden por kilómetros bajo la ciudad del Vaticano. Algunas de estas áreas datan de la época romana y contienen artefactos que la Iglesia ha mantenido en secreto durante siglos. Diego vio osarios llenos de cráneos humanos dispuestos en patrones geométricos, cámaras con frescos que combinaban simbolismo cristiano con imágenes que parecían derivar de tradiciones hermético-alquímicas, y salas donde se realizan ceremonias que definitivamente no forman parte de la liturgia católica pública. Su guía, que insistió en permanecer anónimo y a quien Diego se refiere solo como el guardián, explicó que estas áreas representan la continuidad de tradiciones que son mucho más antiguas que el cristianismo institucional. La Iglesia no destruyó las religiones que encontró, le dijo, las absorbió y las transformó. Lo que ves aquí son los restos de esos procesos de absorción. Algunos dirían que son las raíces verdaderas de lo que llamamos cristianismo. En una cámara particularmente impresionante, Diego vio lo que solo puede describirse como un templo solar subterráneo. El techo estaba decorado con un mapa estelar increíblemente detallado y en el centro había un altar de mármol negro con inscripciones en latín, griego y lo que parecía ser hebreo o arameo. Su guía le explicó que esta cámara se usa para ceremonias especiales, realizadas por un círculo interno de cardenales y funcionarios vaticanos de alto rango, ceremonias que incorporan elementos de astronomía, numerología y lo que solo puede llamarse magia ritual. ¿Esto significa que los Illuminati realmente infiltraron el Vaticano?, preguntó Diego. Su guía se rió. Es al revés, respondió. El Vaticano incorporó mucho tiempo antes elementos que los Illuminati más tarde adoptarían. La diferencia es que la Iglesia los cristianizó y los puso al servicio de su misión espiritual. Los símbolos y rituales que la gente asocia con sociedades secretas anticristianas en realidad tienen orígenes cristianos o precristianos que fueron adoptados por el cristianismo. Esta revelación puso la investigación de Diego en una perspectiva completamente nueva. Quizás las teorías conspiratorias sobre la conexión Illuminati-Vaticano no eran completamente erróneas, pero tenían la dirección de influencia completamente invertida. En lugar de sociedades secretas infiltrando la Iglesia, tal vez la Iglesia había sido siempre, en algún nivel, una sociedad secreta que operaba públicamente. Los rituales, la jerarquía,
los juramentos de obediencia, el conocimiento esotérico disponible solo para iniciados. Todos estos elementos que los teóricos de la conspiración asociaban con sociedades secretas malévolas eran también características centrales del catolicismo institucional. El guardián le mostró un último espacio que dejó a Diego sin palabras, una biblioteca subterránea que contenía textos que oficialmente no existen. Vio grimarios medievales, tratados alquímicos, correspondencia entre papas y figuras que la historia oficial presenta como enemigos de la Iglesia, y documentos que sugerían que la Santa Sede había mantenido contactos secretos con sociedades herméticas, cabalistas y otras tradiciones esotéricas durante siglos. «El conocimiento es poder», le dijo su guía, y la Iglesia nunca ha despreciado ninguna forma de poder que pudiera servir a sus propósitos superiores. Cuando Diego salió de esas catacumbas después de varias horas, se dio cuenta de que había visto algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión no solo del Vaticano, sino de la naturaleza misma del poder institucional. Las sociedades secretas no eran aberraciones en la historia occidental, eran la norma. Toda institución poderosa tenía aspectos secretos, rituales ocultos, conocimiento reservado. La diferencia no era entre organizaciones normales y sociedades secretas, sino entre aquellas que admitían sus aspectos secretos y aquellas que los negaban. La revelación en las catacumbas llevó a Diego a examinar con nuevos ojos algo que había estado frente a él durante toda su investigación: la arquitectura y el arte del Vaticano mismo. Si realmente existían tradiciones esotéricas operando dentro de la Iglesia, seguramente habrían dejado marcas visibles en los edificios y monumentos que la Santa Sede había construido durante siglos. Su nueva búsqueda comenzó en la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel había pintado frescos que oficialmente representan escenas bíblicas, pero que bajo escrutinio más cercano revelaban un simbolismo mucho más complejo. Diego ya sabía que Miguel Ángel había incorporado elementos de filosofía platónica y simbolismo hermético en sus obras, pero no había comprendido la extensión hasta que comenzó a buscar específicamente patrones ocultos. En el fresco de La creación de Adán, la figura de Dios aparece rodeada por una forma que anatómicamente es idéntica a un cerebro humano visto en sección sagital. Esta no puede ser una coincidencia. Miguel Ángel había estudiado anatomía diseccionando cuerpos en secreto, una actividad que era técnicamente prohibida por la Iglesia. Pero más significativamente, la imagen sugiere que Dios reside dentro de la mente humana, una idea que es más cabalística o gnóstica que ortodoxa católica. En otras secciones de la capilla, Diego identificó símbolos que aparecían regularmente en textos alquímicos y herméticos: serpientes que se muerden la cola, ouroboros, figuras geométricas que corresponden a conceptos de la geometría sagrada, y personajes que hacen gestos de mano que son idénticos a aquellos usados en tradiciones esotéricas. Lo más fascinante era que estos símbolos no habían sido añadidos en secreto. Estaban completamente a la vista, pero habían sido cristianizados a través de su contexto bíblico. Su investigación lo llevó después a la Basílica de San Pedro, donde descubrió patrones aún más extraordinarios. La cúpula de Miguel Ángel está diseñada según principios de geometría sagrada, que se remontan a las escuelas de misterios antiguas. Las proporciones matemáticas del edificio corresponden a lo que los pitagóricos llamaban números perfectos, y la orientación del edificio se alinea con eventos astronómicos específicos que eran significativos en las tradiciones herméticas. Pero fue en los museos vaticanos donde Diego hizo el descubrimiento más perturbador. En una sala raramente visitada por turistas, encontró una colección de artefactos que oficialmente se catalogan como arte religioso diverso,
pero que en realidad constituyen una de las colecciones más completas de objetos esotéricos en Europa. Había amuletos gnósticos, símbolos templarios, manuscritos cabalísticos e incluso objetos que parecían derivar de tradiciones de magia ritual. Un curador que habló con Diego bajo condición de anonimato le explicó que estas colecciones habían sido acumuladas durante siglos como parte de los esfuerzos de la Iglesia para conocer a sus enemigos. Pero admitió que la línea entre estudiar tradiciones esotéricas y practicarlas era frecuentemente borrosa. Muchos de los cardenales más influyentes en la historia de la Iglesia fueron también estudiosos del hermetismo, la alquimia y la cábala, le confesó. No veían contradicción entre estos estudios y su fe cristiana. De hecho, creían que les daban una comprensión más profunda de los misterios divinos. El aspecto más controvertido de la arquitectura vaticana moderna se reveló cuando Diego visitó la sala de audiencias Paulo VI, conocida popularmente como la Sala Nervi por su arquitecto Pier Luigi Nervi. Construida en 1971, esta sala había sido objeto de innumerables teorías conspiratorias debido a su estética distintivamente moderna y símbolos ambiguos. Desde ciertos ángulos, el interior de la sala parece representar el interior de la cabeza de una serpiente, con el altar papal posicionado donde estaría la garganta. Las ventanas y la iluminación crean efectos ópticos que pueden parecer siniestros a observadores predispuestos a ver simbolismo malevolista. La escultura detrás del altar, la resurrección, de Pericle Fassini, representa a Cristo emergiendo de lo que parece ser una explosión nuclear, pero que críticos interpretan como una escena apocalíptica o incluso demoníaca. Diego inicialmente había descartado estas interpretaciones como el producto de imaginaciones sobreactivas, pero su conversación con un arquitecto vaticano le dio una perspectiva diferente. Nervi era un genio, le dijo, pero también era un hombre de su tiempo. Los años 1970 fueron un periodo de enormes cambios en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Había una sensación de que la Iglesia necesitaba hablar un lenguaje visual que resonara con la modernidad, incluso si ese lenguaje era inquietante o challenging. El arquitecto admitió que la elección de una estética tan dramáticamente moderna había sido controversial incluso dentro del Vaticano. Algunos cardenales habían argumentado que la sala parecía más apropiada para una convención de ciencia ficción que para audiencias papales. Pero Pablo VI había insistido en que la Iglesia no podía refugiarse en estilos arquitectónicos del pasado si quería hablar efectivamente al mundo contemporáneo. Lo que Diego encontró más intrigante era que la controversa estética de la Sala Nervi había sido deliberadamente ambigua. Dependiendo de la perspectiva del observador y la iluminación utilizada, la misma sala podía parecer inspiradora o intimidante, celestial o infernal. Esta ambigüedad no era accidental. Era una declaración arquitectónica sobre la naturaleza compleja de la experiencia religiosa en el mundo moderno. La fe en el siglo XX no puede ser simple o unidimensional, había escrito Pablo VI en sus notas sobre el proyecto. Debe reconocer que el cosmos moderno incluye tanto la posibilidad de la redención como la del apocalipsis, tanto la esperanza tecnológica como el terror nuclear. Nuestra arquitectura debe reflejar esta complejidad. Para Diego, esta filosofía explicaba por qué la Sala Nervi alimentaba tantas teorías conspiratorias. Había sido diseñada para provocar reacciones emocionales complejas y ambivalentes. La investigación arquitectónica de Diego tomó una dimensión completamente nueva cuando comenzó a examinar no solo edificios individuales, sino los patrones geométricos formados por monumentos y estructuras a través de toda la ciudad del Vaticano y Roma. Lo que descubrió
sugería un nivel de planificación esotérica que se extendía durante siglos y que incorporaba la ciudad entera en una especie de mandala gigante. Trabajando con un cartógrafo especializado en geometría sagrada, Diego mapeó las ubicaciones de iglesias principales, obeliscos y monumentos papales en Roma. Cuando estas ubicaciones se conectaron con líneas rectas, emergieron patrones geométricos que correspondían precisamente a figuras significativas en tradiciones herméticas y cabalísticas. El pentagram, el hexagram y lo que los alquimistas llamaban la estrella de los magos aparecían claramente cuando se trazaban las conexiones entre sitios sagrados. Los obeliscos egipcios que adornan varias plazas de Roma eran particularmente significativos. Estos monumentos habían sido traídos a Roma por emperadores paganos, pero los papas del Renacimiento los habían reposicionado de maneras que creaban alineamientos astronómicos específicos. El obelisco en la Plaza de San Pedro, por ejemplo, está posicionado para que su sombra indique fechas importantes en el calendario cristiano, pero también marca eventos astronómicos que eran sagrados en las tradiciones herméticas. Lo que más impresionó a Diego fue descubrir que estos patrones geométricos no eran el resultado de coincidencias acumuladas durante siglos, sino de una planificación deliberada que se remontaba al Papa Sixto V en el siglo XVI. Sixto había comisionado un master plan para Roma que incorporaba principios de lo que entonces se llamaba magia natural, la creencia de que configuraciones geométricas específicas podían canalizar energías cósmicas para propósitos espirituales. Los documentos de planificación urbana de Sixto V, que Diego pudo consultar en los archivos secretos vaticanos, revelan una mentalidad que era simultáneamente profundamente cristiana y completamente hermética. Sixto creía que al organizar Roma según principios de geometría sagrada, podía convertir la ciudad entera en una especie de templo que facilitaría la experiencia espiritual y establecería a Roma como el centro espiritual indisputado del mundo cristiano. Este proyecto de cristianización hermética de Roma había continuado durante pontificados subsecuentes, con cada papa añadiendo elementos que reforzaban los patrones geométricos establecidos por sus predecesores. Para el siglo XVIII, Roma se había convertido en lo que algunos eruditos llaman la capital esotérica de Europa, una ciudad donde tradiciones herméticas, cabalísticas y alquímicas habían sido integradas tan completamente en el paisaje urbano que eran virtualmente indistinguibles de la iconografía cristiana oficial. Para Diego, este descubrimiento ponía las teorías conspiratorias sobre el Vaticano en una perspectiva completamente nueva. Los teóricos de la conspiración no estaban imaginando conexiones ocultas. Las estaban detectando correctamente, pero interpretaban erróneamente su significado. En lugar de evidencia de infiltración por sociedades secretas anticristianas, estos patrones esotéricos eran evidencia de que la Iglesia Católica había incorporado tradiciones de sabiduría oculta en su propia estructura y simbolismo. La pregunta que ahora obsesionaba a Diego era si esta incorporación había sido una estrategia consciente para cooptar tradiciones potencialmente competitivas, o si representaba una sincera creencia por parte de líderes eclesiásticos de que estas tradiciones contenían verdades espirituales legítimas que podían servir a los propósitos cristianos. La respuesta, sospechaba, era probablemente ambas cosas a la vez, y esa ambigüedad fundamental explicaba por qué el Vaticano había sido objeto de teorías conspiratorias durante tantos siglos.